Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy José Manuel y esto es Universe Crochet, el canal donde hacemos crochet fácil para todos. Y hoy vamos a aprender a hacer este amigurumi de estrella de mar. Yo tenía estas estrellas de mar en casa que me fascinan y bueno, me dieron la idea para hacer esta réplica en amigurumi con un efecto creo que bastante realista y al que hemos dado al final un toque especial. Lo hemos bloqueado con almidón para que queden duras y se parezcan todavía más a las originales. Así que al final veremos cómo es el proceso. Bien, vamos a utilizar hilo de algodón mercerizado 100% de Katia Capri y utilizaremos para este proyecto un ganchillo de 2 milímetros. Vamos a utilizar también estos marcadores. Realmente no son marcadores, son imperdibles, pero bueno, para el propósito que lo vamos a utilizar, luego lo veremos, creo que van bastante mejor. Así que sin más vamos a empezar y vamos a aprender el paso a paso desde el principio hasta el final de este bonito amigurumi. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Cada una y cada uno con la técnica que prefiera. A mí esta me parece bastante sencilla. Pasamos el ganchillo, aseguramos y ya tenemos el anillo mágico en disposición de ser trabajado. Y vamos a empezar a trabajar dentro de él en una primera vuelta en la que vamos a dar 5 puntos bajos. La estrella de mar tiene 5 brazos, esta en concreto, y vamos a hacer por tanto 5 puntos para que todo lo que hagamos después al aumentar sean múltiplos de 5 y podamos realizar los 5 brazos. Bien, hacemos el quinto y último punto bajo de esta primera vuelta y ahora vamos a cerrar el anillo mágico. Para ello sacamos este hilo y de esos dos aros que salen cogemos el inferior y tiramos para ajustar y cerrar ese anillo mágico. No lo vamos a cerrar del todo ahora, lo cerraremos definitivamente un poquito más tarde, pero ahora sí que vamos a acercar un poco los puntos cerrándolo para que podamos cerrar esta primera vuelta. Estamos empezando haciendo el cuerpo de la estrella de mar y las vueltas para realizar este cuerpo las vamos a cerrar, es decir, no vamos a trabajar en espiral en esta parte, en los brazos sí, pero aquí en el cuerpo vamos a cerrar cada vuelta y cerramos haciendo un punto deslizado en el primer punto bajo que dimos, con lo cual seguimos teniendo 5 puntos bajos en esta primera vuelta. Vamos a iniciar ahora la vuelta número 2 en la que vamos a hacer 5 aumentos. Es decir, vamos a dar 2 puntos bajos en cada uno de los 5 puntos bajos de la primera vuelta y con ello tendremos al finalizar esta vuelta un total de 10 puntos. Por el momento, como no estamos trabajando en espiral, no es necesario marcar los puntos de inicio porque lo vamos a ver bien cuando lleguemos al final y además iremos contando para no perdernos en esta segunda vuelta de 5 aumentos. Como decíamos, tendremos 10 puntos al final de esta vuelta. Seguimos haciendo aumentos, seguimos haciendo 2 puntos bajos en cada uno de los 5 puntos bajos de esa primera vuelta. Este ya es el último aumento que vamos a hacer. Este es el primero de esos 2 puntos bajos. Hacemos aquí el segundo y ahora, como decíamos, cerraremos esta vuelta para no trabajar en espiral sino en vueltas cerradas. Así que vamos a localizar el primer punto bajo que hemos dado en esta vuelta, el primer punto bajo del primer aumento, y en ese punto es donde vamos a cerrar la vuelta número 2. Y este es el momento en el que podemos terminar de ajustar el anillo mágico. Vamos a tirar de ese hilo del inicio, tiramos con fuerza y conseguimos cerrar completamente ese anillo mágico y tener ya una estructura que no va a tener orificios por donde el relleno se pueda escapar. Y ya podemos cortar este hilo porque no lo vamos a utilizar ya más. Bien, pues vamos a empezar ahora la vuelta número 3 y en esta vuelta número 3 vamos a hacer una sucesión 5 veces de la siguiente secuencia. Vamos a hacer
un punto bajo y un aumento. Vamos a marcar, no obstante, para no perdernos, por si no queremos estar tan pendientes de contar. Y como os decía, esta vuelta número 3 va a ser una secuencia de punto bajo, aumento, y esto lo vamos a repetir 5 veces. A ver que ese hilo se nos quería escapar, así que no le dejamos escaparse y lo traemos para allí. Este sería el primer punto bajo y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer 2 puntos bajos en ese mismo punto. Y esta es la secuencia que vamos a repetir 4 veces más. En el siguiente punto haremos un punto bajo y en el siguiente haremos 2 puntos bajos en el mismo punto, es decir, un aumento. Y vamos a hacer esta secuencia un total de 5 veces y al final de esta vuelta número 3 tendremos un total de 15 puntos bajos. Seguimos haciendo la secuencia. Estas primeras vueltas las vamos a ver con un poco más de detenimiento y luego ya correremos un poco más para llegar a finalizar el cuerpo de la estrella de mar y poder comenzar con los brazos, con los 5 brazos que vamos a tejer para esta estrella. Vamos aquí ya finalizando esta vuelta número 3. Ese sería el último punto bajo y en el último punto que nos queda antes del marcador hacemos el punto bajo y en el propio marcador, que es el último punto que trabajamos, hacemos el último aumento. Los últimos 2 puntos bajos en el mismo punto. Y una vez que hemos terminado vamos al primer punto de esta vuelta número 3 para cerrarla con punto deslizado. Bien, esta es la tercera vuelta ya finalizada. Vamos a marcar el último punto, que será el último que trabajemos en la siguiente vuelta, y así no tendremos que estar muy pendientes de contar. Bien, estos no son los marcadores que más me gusten, me parece que son muy grandes, pero bueno, no encuentro en este momento los marcadores que me gustan, que son de plástico más blando, pero bueno, acabarán apareciendo. Vamos ya con la vuelta número 4, en la que vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir esta secuencia 5 veces y al final de la vuelta tendremos 20 puntos bajos. Bien, este sería el aumento. Y la secuencia se va a repetir. En el siguiente punto haremos un punto bajo, en el siguiente un punto bajo y en el siguiente 2 puntos bajos. Es decir, la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Vamos a acelerar la imagen para llegar pronto al final. Retiramos el marcador y en ese último punto nos toca hacer el último aumento. Este sería ese último aumento. Y lo único que nos queda ya para terminar esta vuelta número 4 es en ese primer punto de la vuelta hacer un punto deslizado. Bien, pues hemos terminado esta vuelta con 20 puntos y vamos a realizar ya la siguiente vuelta, la vuelta número 5, una vez que pongamos el marcador. Y en esta vuelta número 5, pues ya nos estamos imaginando cuál va a ser la secuencia, ¿verdad? Estamos trabajando como habitualmente trabajamos en amigurumi y esta vuelta van a ser 3 puntos bajos y un aumento. Y esta secuencia la vamos a repetir 5 veces. Este sería el tercer punto bajo y en el siguiente, este de aquí, vamos a hacer ese aumento, 2 puntos en el mismo punto. Y completaremos esta vuelta haciendo, esta vuelta número 5, haciendo esa secuencia de 3 puntos bajos y un aumento hasta el final. Este es el último aumento. Y una vez que demos el segundo punto bajo, en ese punto bajo vamos a cerrar esta vuelta número 5. Esta vuelta que es la penúltima vuelta del cuerpo de nuestra estrella de mar. Marcamos como siempre el último punto que hemos dado, que será el último que trabajemos en la vuelta siguiente. Una vez ya marcado ese punto, vamos a iniciar la vuelta número 6. Esta es una vuelta que tiene una secuencia un poco diferente. Vamos a hacer 4 puntos bajos y en el quinto vamos a hacer un aumento y además de ese aumento vamos a dar 2 puntos adicionales más. Estos puntos nos servirán para separar los brazos y serán unos puntos que marcaremos para tenerlos
siempre presentes y no confundirnos después con el inicio y el final de los brazos. Seguimos haciendo esta secuencia de 4 puntos bajos y un aumento, que es el que estamos haciendo aquí. Y una vez que hemos hecho ese aumento, vamos a dar en el mismo punto de ese aumento, otros 2 puntos bajos más. Como veis, introducimos el ganchillo en el mismo punto, en ese último punto donde hicimos el aumento, y ahí hacemos 2 puntos bajos más. Y estos 2 puntos, que no formarán parte de ningún brazo, sino del propio cuerpo, serán los puntos que unan un lado y el otro del cuerpo, los vamos a marcar para tenerlos bien identificados. Como os decía, vamos a utilizar estos imperdibles. Son un poco más incómodos de colocar porque tienen punta y pinchan, no pasan tan fácil cuando el orificio no es demasiado evidente, pero lo que nos asegura es que no se van a soltar. Lo peor que nos puede pasar una vez que tengamos todos esos puntos marcados como referencia es que de pronto un marcador se caiga y ya no sepamos de dónde venía. Yo no sé a vosotras si os ocurre, pero a mí con los marcadores de plástico, a veces después de mucho tiempo de estar puestos con el movimiento del tejido y demás, acaban a veces soltándose y no queremos eso porque después nos despistaremos y no tendremos claro en qué parte del tejido estamos. Así que los utilizamos así, dejamos esos 2 puntos marcados que nos servirán como referencia a partir de ahora. Y seguimos la secuencia, iniciamos otra secuencia de 4 puntos bajos, un aumento y 2 puntos adicionales. 2 puntos bajos, este sería el tercero de esos puntos bajos, el cuarto, y en el siguiente punto es donde vamos a hacer un aumento, este sería el aumento, y ahora 2 puntos adicionales más en ese mismo punto, en ese mismo orificio. 1 y 2. Y nuevamente los vamos a marcar y así seguiremos trabajando toda esta vuelta, haciendo la secuencia y marcando esos 2 puntos que damos a continuación del aumento, que serán nuestra referencia cuando empecemos a hacer los brazos para tener muy claro dónde van a ir localizados esos brazos y dónde van a ir los puntos que van a unir las 2 partes del cuerpo de nuestra estrella. Marcamos el segundo de esos 2 puntos y ya continuaremos con el resto de la vuelta hasta que la cerremos y por el momento esta parte de la estrella ya estará terminada. Bien, entonces vamos a continuar alrededor de toda la vuelta con la secuencia de 4 puntos bajos, un aumento y 2 puntos después del aumento en el mismo punto. Terminamos, vamos a correr un poco porque ya la secuencia la conocemos, seguimos marcando todo alrededor esos 2 puntos que nos servirán de referencia y una vez que terminemos vamos a quitar ya el marcador y trabajar ese último punto en el que irán en total 4 puntos, 2 correspondientes al aumento, que son estos que estamos dando, 1 y 2, este sería el aumento y ahora damos 2 puntos más en ese mismo punto y serán los últimos que marquemos. Y como os digo, esta primera parte del cuerpo de la estrella de mar estará ya terminada con todas sus referencias para que posteriormente sepamos localizar muy bien dónde van a ir colocados esos 5 brazos de nuestra estrella de mar. Es un poco de jaleo, tanto marcador colgando, no es muy cómodo, pero a mí me resulta de mucha utilidad para no perderme. Si no tengo bien marcados cuáles son los puntos que tengo que trabajar y cuáles no, pues acabo perdiéndome y aunque es un poco incordio tanto marcador colgando, realmente el beneficio es muy superior a la incomodidad que pueda ocasionar. Contamos que entre marcadores tenemos 6 puntos bajos, que es la idea que tenemos, y ya podemos cortar y finalizar esta primera parte. Cortamos el hilo, lo sacamos y de momento dejamos esta parte en reposo porque vamos a trabajar a continuación
la otra parte. Y la otra parte del cuerpo va a ser exactamente igual que esta, excepto el final. Entonces vamos a repetir desde el principio, desde el anillo mágico, y vamos a hacer esta segunda parte del tejido, y lo único que va a ser diferente es el final. Hemos hecho ya los 4 puntos bajos últimos. Vamos a hacer el último aumento, este sería el aumento, y aquí viene la diferencia. No vamos a dar los 2 puntos bajos adicionales solamente en esta parte, sino que vamos a retomar la primera que hicimos, vamos a localizar cualquiera de esos 2 puntos consecutivos marcados que hay alrededor de ese tejido, vamos a retirar el primero para saber dónde tenemos que introducir el ganchillo, y ahora esos 2 puntos bajos adicionales lo iniciamos ese punto en esta parte que estamos tejiendo, retomamos la anterior y allí en ese punto donde hemos retirado el marcador, ahí es donde terminamos este punto bajo. Introducimos el ganchillo, lo traemos hacia adelante y ahí hacemos el primer punto bajo. Y exactamente lo mismo vamos a hacer con el siguiente punto que tenemos marcado. Podemos retirar el marcador antes o después, es lo mismo, y introducimos el ganchillo por esta parte frontal, digamos, del tejido, y ahora lo introducimos en el segundo punto marcado de la otra estructura, y así esas 2 marcas que teníamos se han convertido en 2 puntos bajos que nos unen, como vemos, esas 2 partes del tejido. Ahora ya sí, vamos a retirar los marcadores, ya no nos hacen falta porque ya tenemos esa parte localizada, pero sí que ahora vamos a marcar esos 2 puntos bajos que acabamos de dar, los que unen las 2 partes del tejido, los vamos a marcar para saber bien cuáles son esos 2 puntos. Ahora se ven muy claros, pero cuando estemos trabajando no se verán tan claros y querremos pues tenerlos identificados. Así que nuevamente con los imperdibles vamos a marcar esos 2 puntos que nos servirán al final para saber en el último brazo que hagamos cuál es el límite del cuerpo de la estrella y cuál es el final del brazo que estemos tejiendo. Ese es el siguiente marcador, ya tenemos marcados los 2 puntos y vamos ahora a comenzar con la estructura del primer brazo. Recordemos que entre marcadores tenemos 6 puntos bajos. Bien, acordaos que hicimos 4 puntos y un aumento, eso da un total de 6 puntos que son sobre los que vamos a trabajar ahora el brazo. Los contamos para asegurarnos que todo está bien y vamos al primero, que tiende a esconderse un poco. Bien, y cogemos solamente la cara anterior. Esos puntos bajos, estos 6 puntos bajos, no están cogiendo la cara de detrás, sino solamente esta cara delantera. Hacemos el segundo punto bajo, vamos a por el tercero, y si hemos tenido todo bien contado, tendremos 6 puntos bajos disponibles antes de llegar al primero de los que están marcados. Bien, este sería el quinto y el último que nos queda antes del marcador sería el sexto. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos en el otro lado, en la otra cara de la estrella, así que giramos el trabajo, vemos cuál es el punto marcado, fijaros qué útil nos resulta ahora para situarnos con facilidad, y en el primer punto que hay detrás del marcador, que es ese de ahí, hacemos el primero de los 6 puntos bajos que va a tener esta parte posterior del brazo. Si todo ha ido bien, tendremos 6 puntos disponibles y los vamos a trabajar los 6 que hay entre los 2 marcadores. Este es el tercero. Vamos con el cuarto. Acomodamos bien el tejido para poder localizar bien esos puntos, el quinto y ahora el sexto, el que queda justo al lado del marcador pero sin marcar, y este es el sexto de esta cara que hace el total de 12 puntos que va a tener el brazo de la estrella, al menos en su inicio. Marcamos ese punto y recordamos que a partir de ahora vamos a trabajar en espiral. No vamos a cerrar las vueltas, sino que vamos a hacer vueltas sucesivas de 12 puntos bajos, pero no vamos a cerrar cada vuelta.
Así que empezamos la vuelta número 1, la anterior no la vamos a contar, y esta vuelta número 1 va a tener 12 puntos bajos. Es decir, vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los 12 puntos bajos que dimos en la vuelta anterior, en el inicio del brazo. Seguimos trabajando todo alrededor esta vuelta y al final de ella tendremos 12 puntos bajos y no la cerraremos, simplemente marcaremos el último y continuaremos trabajando en espiral. Fijaos que los marcadores nos siguen ayudando porque, bueno, a veces podemos confundirnos de cuál es el punto que tenemos que trabajar y cuál es el que no, y los marcadores estarán ahí hasta que los retiremos, no se soltarán y nos orientarán mucho a la hora de trabajar, sobre todo esta primera vuelta. Después ya cuando el brazo vaya tomando forma será mucho más sencillo, pero estas primeras vueltas son las que nos pueden llevar a un poco más de confusión y los marcadores realmente nos ayudan mucho en este sentido. Continuamos dando un punto bajo en cada uno de los 12 puntos bajos, con lo cual cada vuelta tendrá 12 puntos. Estamos ya próximos a terminar esta vuelta. El marcador nos indica cuál es el último punto de la vuelta, por tanto, este es el penúltimo y ahora ya retiramos el marcador y trabajamos el punto número 12 de esta vuelta número 1. Y una vez finalizada, aunque no cerramos, pero sí marcamos cuál es el final de esta vuelta para que en la vuelta siguiente sepamos cuándo estamos llegando al final. Bien, pues vamos a dar de las vueltas 2 a la 10, 12 puntos bajos trabajando en espiral, es decir, vamos a tener 10 vueltas de 12 puntos bajos. Y ahora en la siguiente vuelta, que es la vuelta número 11, vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. Y esta secuencia la vamos a repetir 2 veces. 4 puntos bajos y una disminución. Vamos girando el tejido para que siempre el punto que trabajamos nos mire. Vamos acomodando el tejido para trabajar fácilmente. Este sería el cuarto punto bajo y ahora vamos a hacer la primera disminución. Haremos disminuciones invisibles que prácticamente no se aprecian y es introduciendo el ganchillo solamente por el loop delantero, por la parte de esa V que nos mira. Giramos un poco el ganchillo y sin sacarlo volvemos a pasarlo por el loop anterior del siguiente punto. Cogemos los dos al atravesar con el hilo y cerramos el punto bajo. Esto es una disminución invisible. Y ahora nos queda repetir esta secuencia haciendo otra vez lo mismo, que serían 4 puntos bajos, es decir, un punto bajo en cada uno de los 4 siguientes, y los últimos 2 que nos quedan de aquellos 6 que dimos los vamos a reunir en un único punto haciendo una disminución. Este es el tercero. Este sería el cuarto y si todo ha ido bien y no nos hemos confundido nos quedarán 2 puntos, el del marcador y el previo al marcador, esos 2 de ahí, y esos 2 son los que vamos a reunir en una disminución. Introducimos el ganchillo solamente a través del loop anterior, no de los 2, y sin sacarlo introducimos por el loop anterior del siguiente punto que queremos reducir. De esta manera quedan los 2 en el ganchillo y ahora traemos hilo a través de los 2, lo sacamos con cuidado y cerramos ese punto bajo. Y como hemos terminado una vuelta, la marcamos. Esta sería la vuelta número 11, al final de la cual, como hemos hecho 2 reducciones, vamos a tener 10 puntos bajos. Y las siguientes vueltas las vamos a trabajar en espiral también, trabajando cada vuelta desde la 12 a la 16 con 10 puntos bajos. Al final de esa vuelta 16 tendremos 10 puntos bajos y en la vuelta 17 haremos otra disminución, otra reducción de puntos, como veremos a continuación. Vamos a ver cómo trabajamos esta primera vuelta, vamos a comprobar que tenemos realmente 10 puntos. Fijaros, es interesante ir girando el brazo de la estrella así de esa forma, para siempre tener justo enfrente el punto que estamos trabajando. Entonces vamos girando, como veis,
y vamos trayendo el punto que vamos a trabajar hacia la parte anterior para que nos resulte más fácil hacer ese punto bajo. Bien, continuamos trabajando esta vuelta que va a ser una vuelta de 10 puntos bajos, y un poco más adelante reduciremos y trabajaremos sobre menos puntos. La verdad es que hacer estos tubos de pocos puntos pues a veces es un poco más complicado, pero en cuanto le cogemos la maña y vamos adaptando el tejido, nos resultará más fácil. Bien, pues hemos quitado el marcador. Este sería el último punto bajo de esta vuelta y lo marcamos para tenerlo de referencia para las siguientes. Bien, pues continuaremos ahora mismo trabajando las siguientes filas, y lo que vamos a hacer es trabajar en espiral 5 filas en total. Hemos dado ya la primera, luego haremos otras 4 más. Y llegados a este punto en el que ya hemos hecho las 5 vueltas de 10 puntos bajos, vamos a hacer una nueva reducción para ir haciendo la forma del brazo de la estrella, que cada vez se va estrechando más. Y la secuencia que vamos a hacer va a ser 3 puntos bajos y una disminución. Y la vamos a repetir 2 veces alrededor de la vuelta. Este es el segundo punto bajo. Hacemos ahora el tercero. Y en los siguientes 2 haremos una disminución invisible. Bien, cogeremos el siguiente punto, introduciremos el ganchillo solamente no así, sino a través solamente del loop frontal, del loop anterior, de esta manera. A veces nos costará un poco si estamos tejiendo muy apretado, y en amigurumi solemos tejer apretado. Ahí están los 2 loops en el ganchillo, traemos hilo a través de los 2 y cerramos el punto bajo. Y repetimos en la otra mitad del brazo la misma secuencia. 3 puntos bajos y después la disminución. Este es el primero. Vamos ahí con el segundo, adaptando el tejido a nuestra comodidad. Hacemos un tercer punto bajo y nos quedarán 2 puntos más, el del marcador y el que está antes del marcador. Esos 2 de ahí son los que vamos a reunir en un solo punto para hacer la reducción, y lo hacemos con la misma técnica. Introducimos ganchillo solamente por la parte anterior del punto y sin sacarlo por la parte anterior del siguiente, traemos hilo a través de los 2 y cerramos. Al final de esta vuelta tendremos 8 puntos bajos, ya no vamos a hacer más reducciones. Hemos conseguido en las vueltas 18, 19 y 20 tener, como vamos a hacer ahora, 8 puntos bajos en cada una. Y esa fila número 20 será ya la última, es esta que estamos trabajando ahora. Vamos a ver cómo es un pelín más complicado porque el diámetro de ese tubo ya es muy pequeño, pero si vamos acomodando el tejido, lo vamos trayendo y girando, no nos resultará nada difícil. Este es el segundo punto bajo. Como veis, vamos girando el tejido de esa forma. Aquí tenemos el tercero. Volvemos a girar para hacer el cuarto. 5 puntos bajos con este, 6, y ya nos quedarán solamente 2, el del marcador y el previo. Este es el que está justo antes del marcador, que es el punto número 7, y una vez que retiremos el marcador, en el orificio que está marcando, en el punto que está marcando, hacemos el octavo y último, y este va a ser el último punto de este brazo, porque el cierre lo vamos a hacer con aguja lanera, no lo vamos a hacer con ganchillo, porque hacer 4 reducciones en 8 puntos es realmente más complicado que cerrarlo con aguja lanera, como vamos a ver que es mucho más sencillo y produce un cierre perfecto. Bien, sacamos el hilo una vez que lo hemos cortado, y ese orificio al final del tubo que nos queda es el que vamos a cerrar con aguja lanera. Enhebramos nuestro hilo, el cabo que acabamos de cortar, y ahora tenemos 8 puntos alrededor de la vuelta. Pues en cada uno de esos 8 vamos a introducir la aguja solamente por el loop anterior, igual que hacíamos con las reducciones.
vamos a introducir esa aguja lanera no por el punto en su totalidad, sino solamente por la parte anterior, por el bucle anterior del punto. Introducimos el hilo sin tirar, lo dejamos flojo, localizamos el siguiente punto, ¿veis? Tiramos para ver cuál es el que hemos dado, vemos cuál es el siguiente, y en el siguiente, que es el segundo, vamos a introducir también la aguja solamente por el bucle, por el loop anterior. Igual sin tirar, vamos girando el tejido, localizando el siguiente punto para hacer esta misma operación en los 8. Aquí ya llevamos 3. Importante no tirar del hilo en este momento porque se nos cerraría el tejido. Este es el cuarto punto en el que pasamos la aguja por el bucle anterior, por el que nos mira. Bien, este sería el quinto. Y seguimos haciendo esta secuencia sin tirar del hilo. Vamos a meter ahora la aguja por el loop anterior del sexto punto. Nos quedan solamente 2. Si tenemos dudas, tiramos y vemos cuál es el que acabamos de trabajar. Este es el séptimo y ya nos queda el último punto, que se ve muy bien ahí. Introducimos la aguja lanera por el bucle anterior y ya hemos terminado esta secuencia del cierre. Fijaos ese orificio que nos queda, como al tirar del hilo, al tirar fuertemente del hilo, el orificio se cierra por completo, sujetamos y tiramos con fuerza y ya tenemos ese brazo cerrado. Únicamente nos queda ahora perder ese hilo y además al perderlo tiraremos un poco para achatar esa punta del brazo y que no quede tan en punta y tenga un aspecto un tanto más natural. Enhebramos la aguja y por el mismo orificio central la introducimos, la sacamos por abajo y ahí ya podemos tirar para ajustar la forma que queremos que tenga esa punta del brazo. Bien, sacamos el hilo y como vemos ahora al tirar reducimos un poco esa punta para que quede ahí, no tan en pico sino más redondeada, y con ello hemos terminado ya el primero de los 5 brazos de nuestra estrella. Bien, y vamos a iniciar el segundo brazo y vamos a recordar cómo vamos a empezar este segundo y todos los demás. Vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a introducir el bucle en el ganchillo y vamos a localizar los siguientes marcadores que tenemos a la izquierda del brazo que acabamos de hacer. Justo tendremos los marcadores en el límite y esos 2 puntos que marcan esos marcadores son los que vamos a unir en un punto bajo que va a juntar la parte anterior y la posterior del cuerpo y va a separar esa unión del siguiente brazo. Entonces, este primer punto que tenemos marcado, sin quitar el marcador, podemos introducir el ganchillo y por el primero de los 2 de la cara posterior. Y ahora, al traer el hilo, como hicimos nudo deslizado, podemos ya cerrar con un punto bajo. Traemos el hilo atravesando las 2 partes anterior y posterior del cuerpo y cerramos con un punto bajo. Y vamos a hacer lo mismo con el segundo marcador de cada lado. Vamos a atravesar los puntos que marcan esos 2 marcadores, que son los que están al lado del que acabamos de dar, y introduciremos el ganchillo por el punto que estaba marcado en la cara anterior del cuerpo. Vamos a apartar ese hilo que luego esconderemos. Este es el segundo punto que estaba marcado en la cara anterior e introducimos por donde estaba el marcador el segundo marcador de la cara posterior. Traemos el hilo atravesando las 2 partes del cuerpo y hacemos un punto bajo. Ese hilo lo perderemos al final y ahora lo que vamos a hacer es trabajar los 6 puntos que tenemos entre los marcadores que teníamos, y recordad que el primero tiende un tanto a esconderse, así que vamos a dar esos 6 puntos bajos, el último de los cuales estará al lado del siguiente marcador
que nos marca cuál será la siguiente unión del cuerpo para realizar el siguiente brazo. Seguimos haciendo un punto bajo como hicimos en el primer brazo en cada uno de esos 6 puntos bajos y después giraremos el tejido para hacer esos mismos 6 puntos bajos, sus homólogos, en la parte posterior del cuerpo. Bien, este ya es el último punto bajo. Veis que el marcador ya está en el siguiente, con lo cual no lo trabajamos. Solamente vamos a dar la vuelta al tejido y ahí aprovechamos que tenemos muy bien marcado el punto que será la unión para ver que el siguiente, el que está a la izquierda, va a ser ese de ahí, el primero de los 6 puntos bajos que vamos a dar en esta cara posterior. Bien, pues todos los brazos se iniciarán de esta manera. Primero uniendo las caras anterior y posterior del cuerpo, esos 4 puntos que están marcados, 2 en cada cara, unirlas, como digo, con 2 puntos bajos y después ya trabajar esos 12 puntos bajos que serán la base del tubo del brazo que tejeremos con esa secuencia que ya conocemos de 12 puntos bajos en las primeras 10 filas. Después haremos una reducción para conseguir que los 12 puntos se conviertan en 10. Trabajaremos 5 filas de 10 puntos y después haremos otra reducción, disminuiremos a 8 puntos y trabajaremos 3 filas más de 8 puntos bajos. Así haremos en cada uno de los 4 brazos. Y digo 4 porque terminaremos los 4 primeros y procederemos al relleno del amigurumi. El último brazo lo rellenaremos no desde dentro, sino desde la punta. Bien, pues ya tenemos terminados los 4 primeros brazos y ahora va a venir el momento de rellenar, de poner el relleno en nuestro amigurumi, aprovechando el orificio donde arrancará ese quinto brazo. Lógicamente el quinto brazo, cuando lo tejamos, ya no nos permitirá rellenarlo por dentro y veremos cómo lo rellenaremos al final por la punta. Bien, hemos cortado el hilo que escondimos a lo largo del brazo y ahora este cabo, el cabo de inicio, cuando hicimos nudo deslizado para hacer los 2 primeros puntos bajos, este hilo lo vamos a perder también. Localizamos el orificio que está justo al lado de él, introducimos la aguja lanera que sacamos por ese ojo del quinto brazo y enhebramos el hilo y lo perdemos en el interior y lo podremos ya cortar. Ahí lo estamos perdiendo. Tiramos un poco para acomodar la forma de ese borde del cuerpo y aquí ya podemos cortar ese hilo. Bien, y ahora ha llegado el momento del relleno. Para meter el relleno en una estructura tan fina como esos brazos de la estrella, yo voy a utilizar una pinza. Podéis utilizar el método que queráis, pero como os digo, son estructuras muy finas en las que ni siquiera nos cabe bien un dedo para empujar y veréis que práctico va a ser utilizar unas pinzas largas como las que os voy a mostrar a continuación. Así que vamos cogiendo fragmentos de relleno, los insinuamos ahí en el orificio por donde lo vamos a meter y con la ayuda de estas pinzas largas nos va a resultar extremadamente fácil llevar el relleno hasta la punta de cada uno de los brazos para que queden bien rellenos. Veis cómo utilizando la pinza es muy fácil meter ese relleno que de otra manera pues nos resultaría más largo y más laborioso de introducir. Vamos introduciendo pequeños fragmentos. Este primero lo llevamos bien hasta la punta para que nos dé, con el tacto tengamos la sensación de que está bien relleno y vamos a seguir pues metiendo fragmentos de relleno con la ayuda de la pinza hasta que tengamos rellenos los 4 brazos y parte del cuerpo, porque la última parte del cuerpo ya la rellenaremos desde el quinto brazo, desde la punta del quinto brazo antes de cerrarlo. Seguimos utilizando el relleno para que esté a nuestro gusto. No conviene tampoco que esté a estallar de relleno, pero que tampoco quede blando. Esto lo vamos comprobando con los dedos desde fuera y cuando ese relleno esté a nuestro gusto, ahí ya dejamos parte del cuerpo sin relleno para que ahora nos resulte fácil trabajar y el resto de ese cuerpo ya lo rellenaremos al final.
Bien, pues vamos a hacer ya el quinto y último brazo. Ahí tenemos los marcadores que nos han resultado de mucha utilidad durante todo el proceso, porque nos han marcado exactamente dónde están los puntos que tenemos que trabajar y dónde están los que unirán las dos partes del cuerpo. Bien, pues esta es la última vuelta de ese quinto brazo, que como veis no tiene relleno todavía. Ahí tenemos ese último punto de la última vuelta y ya vamos a cortar el hilo y procederemos al relleno. Pero antes de rellenar vamos a dejar muy bien marcado el cierre. Vamos a hacer esto que hacíamos con la aguja lanera en cada uno de los extremos de las puntas de los brazos, que es pasar la aguja lanera por los 8 bucles anteriores de cada punto, para que una vez que ya lo tengamos montado, rellenaremos y simplemente tendremos que tirar y ya quedará perfectamente cerrada nuestra estrella, cerrado este último brazo. Entonces vamos a recordar cómo hacíamos. Vamos a pasar la aguja lanera no por cada punto bajo entero, sino solamente por el bucle anterior. Vamos a acercar un poquito la imagen para que se vea mejor. Ahí es. Y como os digo, en cada punto no vamos a atravesarlo de lado a lado, sino que, como veis, sacamos la aguja entre el bucle de delante y el de detrás. Y sin tirar, para que no se nos cierre, vamos haciendo esto mismo en cada uno de los 8 puntos. Ahí tengo en el dedo el estigma de tirar continuamente del hilo, que yo creo que se va a quedar marcado permanentemente. Bien, seguimos todo alrededor, metiendo la aguja y sin tirar del hilo para que no se nos cierre el orificio y no nos dificulte meter el relleno, aunque veréis que con la pinza resulta extremadamente fácil. Seguimos cogiendo cada uno de los bucles anteriores, pasando la aguja de abajo a arriba, y una vez que tengamos todo el contorno hecho será el momento en el que podamos ya introducir el relleno. Si nos estorba el hilo lo retiramos un poquito para que veamos bien que la aguja está saliendo por donde realmente queremos que salga. Vamos, que se nos quiere ir y no la dejamos, y vamos a ir ya terminando esta secuencia de cierre cogiendo los bucles anteriores de los, en este caso, 8 puntos que tiene cada vuelta. Nos queda ya muy poquito. Como os decía, si hemos trabajado muy apretado, nos costará un poquito separar los dos bucles, pero bueno, ninguna dificultad que no podamos resolver. Y este, si no me equivoco, ya es el último de esos 8 puntos. Y pasamos esta aguja y ahora será cuando procedamos a el final del relleno. Aquí este último punto se nos quería escapar. No te escapes. Ahí estamos. Bien, pues ya terminamos esta secuencia del cierre, como decíamos, y ese es el orificio que, por pequeño que parezca, con la ayuda de las pinzas nos va a resultar muy fácil colocar el relleno. Vamos cogiendo fragmentos quizá un poquito más pequeños para que puedan pasar bien, los colocamos aquí en la punta y con la ayuda de las pinzas no tenemos ningún problema para introducir toda la cantidad de relleno que necesitemos a lo largo de ese brazo, al principio hasta llegar al cuerpo. Estos primeros fragmentos de relleno los vamos a bajar hasta abajo del todo para terminar de rellenar el cuerpo, que lo dejamos un poco a medias antes, y como son pinzas largas, pues nos permiten bajar hasta donde queramos, y así con pequeños fragmentos de relleno vamos a ir completando el relleno del cuerpo y de este quinto brazo. Como veis, entra perfectamente por un orificio tan pequeño como el que hemos dejado. Vamos acomodando el relleno a nuestro gusto hasta que quede completamente lleno. Aquí fui muy optimista, no hace falta ya tanto relleno, vemos que está todo completo, pues retiramos el exceso, terminamos de introducir esto y como ya habíamos dejado preparado el cierre, ahora es tan sencillo como simplemente tirar de ese hilo. Vamos a terminar de acomodar
el relleno y apartamos un poco del cierre ese relleno y tiramos del hilo que ya habíamos dejado preparado, pasado por los 8 puntos, y simplemente cerramos, y ahora ya perdemos ese hilo como hemos estado perdiendo todos los demás. Lo introducimos por el orificio central. Ahora nos va a costar un poco más pasar la aguja porque está lleno de las fibras del relleno, pero bueno, el caso es perderlo, sacarlo por donde podamos. Bueno, a veces cuesta un poquito, pero en cuanto veamos que la aguja se insinúa por el punto que quiera salir, por ahí tiraremos y perderemos el hilo. Está costando más de lo habitual, pero ahí acabamos consiguiendo lo que queríamos. Recordad que antes de cortar el hilo vamos a tirar un poco para achatar la punta de la estrella, que es más redondeada que en pico, así que tiramos ahí hasta que adquiera la forma que queremos y ya podemos cortar a ras este hilo, y nos queda por introducir dos hilos. El primero de este brazo, el cabo de inicio de este quinto brazo, y este hilo que lo dejamos en su momento es el hilo final de la primera parte que trabajamos del cuerpo, así que vamos a poder aprovechar para perderlos los dos a la vez. Bien, los sacamos por donde la aguja vaya, tiramos de los hilos y ya podemos cortarlos a ras, y habremos terminado de camuflar, de perder todos nuestros hilos. Y el marcador que nos queda, los marcadores que nos quedan puestos ya han cumplido su misión, así que podemos retirarlos. Y bien, el trabajo básico de este amigurumi ya está terminado, pero vamos a hacer algo para darle un poco más de realismo, que ya lo comentábamos al principio. Bien, podemos modelar un poco la forma que va a tener, pero ahora cuando bloqueemos este amigurumi va a ser cuando realmente lo modelemos a nuestro gusto, le demos un aspecto un poco más natural a esos brazos, los podemos doblar un poco hacia arriba, y lo que vamos a hacer en esta ocasión va a ser bloquearlo con almidón, dejarlo en esa posición duro, como sería una estrella de mar de las que podemos tener en casa. Vamos a utilizar un almidón industrial. Bueno, en España se consigue en una conocidísima cadena de supermercados. Imagino que está disponible en cualquier sitio, aunque se pueden utilizar almidones de otros orígenes. Ya veremos en algún vídeo aparte diversos métodos de bloquear con almidón. Vamos a utilizar un trozo de hilo, del hilo que hemos utilizado para tejer el amigurumi. Vamos a utilizar un trozo de este hilo como tirante para que podamos colgar la estrella de mar una vez que ya la hayamos sumergido, la hayamos empapado bien en el almidón diluido. Ahora lo vamos a ver. Este fragmento de hilo nos va a permitir colgarlo y dejarlo colgado mientras se seca, mientras va eliminando el exceso del almidón. La mayoría de estos almidones industriales se utilizan diluidos, y en el envase suele venir una tabla con la proporción de dilución en agua que necesitamos para conseguir diferentes acabados más o menos apresto. Yo voy a utilizar una dilución menor porque quiero que realmente el tejido quede duro, así que aunque nos recomendaba diluirlo con más agua, vamos a utilizar una dilución de este almidón líquido al 50%. Lo hemos mezclado al 50% en agua, lo colocamos en un envase que nos permita cómodamente sumergir el amigurumi completo para que se empape tanto lo que es el algodón del tejido como las fibras del relleno que introdujimos para darle volumen. No es ahora imprescindible que lo dejemos con su posición definitiva porque, como os decía, cuando esté completamente húmedo, mientras se vaya secando, vamos a poder modificar perfectamente la forma que tenga a nuestro gusto, y hasta el último momento vamos a poder introducir cambios hasta que ya realmente quede duro. Bien, pues sumergimos el amigurumi y lo vamos a ir empapando todos los brazos, y lo haremos por las dos caras para que realmente embeba todo el líquido. Bien, le damos la vuelta. En fin, el caso es que lo vayamos mojando perfectamente, y una vez que ya esté todo mojado lo vamos a dejar sumergido en el almidón durante 5 minutos, y después procederemos al secado. Podemos ayudarnos con un secador de mano o dejarlo secar de forma natural.
Bien, y este es el trabajo terminado, nuestra estrella de mar amigurumi. Espero que os haya gustado tanto como a mí y que os animéis a hacerlo. Y yo os quiero agradecer muchísimo vuestra presencia y vuestra compañía y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo de Universe Crochet. Hasta pronto.